Dios le bendiga a la Iglesia Santa del Señor, Dios bendiga a la Grey, que Dios sea bendiciendo nuestras vidas, amén. Gloria sea al Señor. Estamos de fiesta al grande Jehová, amén. ¿Cuántos están gozosos de estar el día de hoy celebrando un aniversario más de un ministerio que pertenece a la iglesia? Aleluya, Cristo te ama. Amén. Gloria sea al Señor. Invito al pueblo de Dios a abrir las Sagradas Escrituras. Lo vamos a hacer en el libro de Génesis. Vamos a irnos al libro de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Adentro. Verso 11. Libro de Génesis capítulo 1, verso 11. Cuando todos tengan, pueden dar un fuerte amén. Amén. Amén, gloria sea al Señor. Bien, la palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Hasta aquí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Vamos a elevar una oración. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, le damos gracias, Jehová, por permitirnos compartir con usted, Padre amado, esta fiesta. Simplemente usted es el invitado especial, Padre. Mire que ahora vamos a estar llevando su palabra, vamos a estar escuchando, Padre, lo que usted tiene para decirnos a nuestras vidas, Jehová. Que sea usted ahí trayendo a nosotros sabiduría, ciencia, inteligencia de lo alto, para que podamos entender y comprender su palabra tal y como está escrita. Gracias le damos, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Amén. Dele esa fuerte ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vive el grande Jehová. Bien, mis amados hermanos, estuvimos leyendo el libro de Génesis, capítulo 1, verso 11. Y quiero hacer énfasis en una parte o en unas letras o palabras en particular. Volvamos a leer el libro de Génesis, capítulo 1. Después dijo Dios, o sea, algo que Dios está diciendo. Una ordenanza: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Y aquí vamos a ingresar al punto donde queremos llegar el día de hoy, donde vamos a estar tratando de meditar un poco en la palabra del Señor. Dice: árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él. Amada Iglesia del Señor, sabemos que de manera literal, en el libro de Génesis, en este verso que acabamos de leer, nuestro Dios le está diciendo, le está ordenando a la naturaleza en general a que produzca lo que debe producir, lo que Dios en su perfecta voluntad así lo demandó. Y esta parte en el verso 11 dice: árbol de fruto, y Dios le da una ordenanza que dé fruto, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Según su género, y que su semilla esté en él. Aquí vamos a tratar de meditar un poco en esta bella palabra del Señor. Si bien es cierto, de manera literal, Dios daba la ordenanza a la naturaleza. Pero si bien es cierto, vayámonos ahora al libro de Salmos. Libro de Salmos. Salmos capítulo 1, verso 3. Gracias, mi amado hermano. Pero que a mí se me reseca la garganta, mis amados hermanos. Pero tenemos el libro de Salmos capítulo 1, verso 3. Dice la palabra del Señor:
será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si bien es cierto, aquí ya está el Señor realizándonos como una metáfora, como haciéndonos a nosotros una comparación con un árbol. ¿Sí? Nos está llevando a la comparación de un árbol y nos está diciendo que si nosotros permanecemos en él, dice, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El punto al que quiero llegar es que la palabra del Señor nos asemeja también a nosotros como árbol, ¿sí? De tantas descripciones que nos da la Biblia, tantas comparaciones que nos hace, una de ellas es que nos compara con un árbol. Entonces, viendo este ejemplo en Salmos capítulo 1, verso 3, de que el hombre o nosotros, los cristianos, podemos llegar a ser considerados o comparados como árbol. ¿Por qué? Por el tema de las parábolas que utilizaba nuestro Señor Jesucristo. Él en su sabiduría, Él decía, si a ustedes se les va a complicar entender la palabra, voy a utilizar lo que ustedes ven a su alrededor siempre. Voy a utilizar lo que ustedes realizan o hacen, el trabajo que ejecutan diariamente. Y de ahí voy a tomar para traer enseñanza a mi pueblo. ¿Amén? Entonces, vemos que nosotros podemos llegar a hacer esa comparación con el árbol. Y vamos aquí, en base a esto, vamos a ver algo un poco enfocado a nosotros de manera indirecta, ¿sí? El Señor dice que los árboles de fruto tienen que dar fruto según su género. ¿Por qué? Porque cada árbol puede dar frutos distintos. Cada árbol puede dar un fruto que quizás fue para eso establecido. Un árbol de aguacate no puede dar manzanas. Un árbol de manzanas no puede dar guineos o bananas. Tiene que dar lo que fue o para lo que fue establecido. Amén. Entonces, ¿pero qué dice el verso de Génesis capítulo 1, verso 11? Dice, árbol de fruto que dé fruto según su género. Pero veamos lo que dice a continuación la palabra del Señor. Tiene una coma que significa una continuación y dice que su semilla esté en él. O sea, a más de que nos compara con un árbol, el Señor dice, el fruto que vayas a dar, el fruto que este árbol produzca, tiene que llevar en sí una semilla de la esencia del árbol. Amén. Si un árbol es de tomate, va a dar fruto. ¿Cuál va a ser su fruto? El tomate. ¿Y qué va a llevar? La semilla, la esencia de ¿qué? Del tomate. La esencia del árbol que la está produciendo. Entonces vemos que nuestro Señor dice que no solamente se trata de dar frutos, sino que ese fruto tiene que llevar nuestra esencia. ¿La esencia del qué? Del árbol. Vamos a ver un poco más sobre esto. En lo natural, la voluntad entonces de nuestro Dios es que los árboles o el árbol que vaya a dar un fruto tenga su esencia completa. La raíz, el tallo, las ramas, las hojas, toda su esencia sea del fruto al cual va a dar. Y nosotros podemos percatarnos de que hay árboles que no siempre es así. Hay árboles de distintas formas. Imagínese o recuerde aquel arbusto de menta. Si usted agarra un fruto, si usted agarra una hoja de menta, el olor es de menta. Si usted agarra la rama de menta, también la rama tiene un ligero olor a menta. Lo mismo la raíz. ¿Amén?
Esto ocurre igual con muchos de los árboles. Por ejemplo, un árbol de aguacate y el árbol de limón también. Usted agarra un limón y usted huele que es limón. Y si usted arranca una hoja también del limón mismo, ¿qué va a sentir usted? ¿Usted huele? Esto es de limón. Este arbusto, este árbol es de limón. Usted saca ese árbol. ¿Por qué? Porque la esencia de ese fruto viene de la esencia del árbol. Amén. Viene de la esencia del árbol. Por eso la voluntad de Dios es que nosotros seamos esos árboles de fruto, que demos fruto según nuestro género. Y en nosotros, ¿cuál es ese género? Hablando en la iglesia cristiana, hablando ya al pueblo del Señor, porque recordemos que esta palabra fue enviada para nosotros, para el pueblo. Amén. Entonces, ¿a qué género pertenecemos? Espiritualmente, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es, por decirlo así, compare el árbol. El árbol de manzana, su fruto va a ser de manzana. Amén. Está atenta la hermana. El árbol espiritual, si yo tengo el Espíritu Santo de Dios en mí, ¿cuál va a ser el fruto? El fruto del Espíritu Santo. Amén. El fruto va a ser del Espíritu Santo. Ese va a ser el fruto que vamos a dar. ¿Por qué? Porque puede haber distintos géneros, por decirlo así, o podemos llegarlo a entender como la genética también. Podemos llegarlo a entender como esos árboles que su genética es producir tomate, es producir manzana. Y en nosotros, nuestra genética es espiritual. Es la del Espíritu Santo. Pero también hay otra naturaleza. La naturaleza pecaminosa. La naturaleza que nosotros venimos arraigando de nuestros primeros padres. Esa naturaleza caída. Esa naturaleza que nos lleva a nosotros al pecado. Ya es natural que nosotros seamos llevados o orientados a la maldad. Si usted pone a dos niños o a un solo niño y le empieza a enseñar inglés, le empieza a enseñar francés, le aseguro que se toma meses en aprender. Pero enséñale a los niños de ahora a insultar, a decir malas palabras. Eso va así, rapidísimo. Usted apenas le está diciendo la palabra, se da la vuelta y corre donde el tío ya a decirle la mala palabra. Y empieza a repetirla como lorito por toda la casa. ¿Verdad? O así usted no le enseña, escucha del vecino. Y automáticamente el niño aprende y absorbe de una manera increíble las malas palabras. Porque nosotros, nuestra naturaleza es orientada a la maldad. ¿Sí? Por eso el Señor dice en el libro de Génesis capítulo 1, verso 11, que el árbol de fruto dé fruto según su género, según el género al que pertenece. Nuestro género tiene que ser el del Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos nosotros esa genética espiritual, por decirlo así. Esa que cambia, esa que transforma, esa que nosotros necesitamos obtener, porque nosotros tenemos que dar frutos, para que a través de los frutos que damos, el Padre sea glorificado. No nosotros, sino el Padre. Esos frutos de los que habla el Espíritu Santo, ¿dónde los hallamos? En el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a encontrar todo.
los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, y los podemos leer y comparar a ver cuáles son para nosotros. Entonces, nosotros cuando vemos esta esencia, nosotros cuando vemos o leemos en el libro de Gálatas los frutos de la carne, nosotros podemos llegar, o las obras de la carne, nosotros podemos llegar a decir, la Biblia dice que eso no tengo que hacer. La Biblia dice que no tengo que mentir. La Biblia dice que no tengo que robar. La Biblia dice que no tengo que ver lo prohibido en la oscuridad, en la noche, en su cuarto. Eso dice la Biblia. Y ahí se puede llegar a equivocar o a llegar a perderse un poco el cristiano. Porque hay muchos que uno les pregunta y no saben diferenciar si el fruto que están obteniendo es del Espíritu o es de la voluntad propia de uno. ¿Por qué les digo de la voluntad propia que nosotros podamos llegar a dar? El hombre natural trata de esforzarse en cumplir los valores que sus padres les han inculcado. El padre o la madre le dice, no mientas. Y él antes de mentir va a recordar lo que le dijo la madre. Mi mamá me dijo que no mienta, no voy a mentir. El padre y la madre le dice, no robarás. Y él se va a acordar. Mi padre y mi madre me dijeron que no robe. Y no lo van a hacer. Porque va a haber una fuerza de voluntad en ellos que va a hacer que ellos dejen de hacer esas obras. Pero no significa que sean obras del Espíritu Santo. No significa que sean obras del Espíritu Santo. Ellos van a dejar de hacer muchas cosas. No mates, no robes, no hurtes. Pero todo ese cambio que ellos quizás utilicen psicólogos, quizás utilicen algún medio, quizás su propia fuerza de voluntad para dejar de hacer lo malo. Y lo van a conseguir, pero lo van a conseguir momentáneamente. Lo van a conseguir de manera momentánea. Aquel que fumaba va a esforzarse por dejar de fumar, pero luego de unos meses vuelve a recaer. Alguien que está esforzándose por dejar de tomar va a dejar el alcohol. Si se lo propone, lo va a dejar. Pero eso ¿cuánto va a durar? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? Y luego va a volver a lo mismo. ¿Sí? Luego va a volver a lo mismo. Pero aquí hay algo que quiero denotar y hacer que nosotros estemos analizando. Hacer que nosotros estemos revisando nuestras vidas. Decimos que el hombre natural en poco tiempo va a volver a hacer lo mismo. Pero a veces en el cristiano también ocurre eso. A veces en el cristiano también ocurre eso. En el cristiano ocurre lo mismo. Hay un pecado que empezamos a cometer. Hay algo que usted empezó a hacer y no lo quiere dejar. Luego usted empieza a luchar para dejarlo. Y deja de hacerlo 1 semana. Deja de hacerlo 2 semanas.
deja de hacerlo quizás un mes. Y hablando a nivel de la iglesia, luego de ese mes, luego de esa semana, eso viene con más fuerza. Luego de esa semana, la caída es más grande. Ese huequito que quizás estuvo un tiempo, esa rotura se va a volver más amplia. Porque ciertamente no hubo un cambio del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos le damos una ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces no podemos decir que solamente el hombre natural quizás tiene ese cambio un tiempo y luego lo deja, luego vuelve a lo mismo. Porque en la iglesia del Señor, y no me refiero a esto, la predicación es a nivel general, pero en la iglesia del Señor también hay cristianos que pasan por lo mismo. Están luchando, están batallando, están esforzándose por dejar de hacer lo malo. Pero ciertamente, luego viene la recaída. Y es duro, es dura la recaída. No solamente hablando a nivel de un pecado que podamos cometer. Un pecado no solamente es que usted robe, que usted mate, que usted mienta, que usted le quite algo a alguien. También podemos estar luchando por la flojera. Por la flojera. Porque a veces queremos empezar a estudiar, empezar a leer. Le decimos, Señor, ayúdame. Yo quiero leer, yo quiero esforzarme, yo quiero estudiar. Pero se vuelve duro y difícil. Aquel que me diga que no, no le creo. En algún momento de nuestra vida, de nuestra partida, de nuestro caminar en Dios, se tuvo que haber hecho duro y difícil. Se tuvo que haber hecho duro y difícil. Volver a levantarse. Volver a ponerse de pie. Y recaer, vuelvo y repito, no solamente es para los que roban, no solamente es para los que están haciendo cosas malas o indebidas en lo oscuro. Recaer también es para aquel que ha dejado la oración, que ha dejado el estudio de la palabra. Por eso cuán importante es que nosotros meditemos cómo dar buenos frutos espirituales. Es muy importante. Y no es porque esto sea por tiempo. No. Eso es para los que recién ingresan. Eso es para los que tienen recién un mes, un año, 2 años. Yo ya tengo 15 años. Eso ya no es para mí. Las pruebas las pasamos siempre, hasta que Cristo venga. Porque dice la Biblia que esta palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Y no dice de ayer. Lo está diciendo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros seamos verdaderos por dentro y por fuera. Dice la palabra que Dios es un Dios de luz.
Él da luz donde Él está, porque su esencia es luz misma. Amén. De muchas esencias que tiene nuestro Dios. Entonces todas estas cosas son muy importantes. ¿Y a qué quiero llegar? A que nosotros tenemos que tener cuidado de vivir de apariencias. Tenemos que tener cuidado de vivir de apariencias. De que quizás el fruto que esté dando el árbol no contenga la semilla que es la esencia del árbol. Quizás el fruto que estamos dando no contiene la semilla que es de la esencia nuestra. Y no nuestra, del Espíritu Santo. Amén. Vayamos al libro de Isaías. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 1. Que tiene como prefacio una nación pecadora. No, mi hermano. Eso no es para mí. Eso es para la iglesia de allá que vive haciendo danzas, haciendo de todo, haciendo lo malo. No, eso no es para mí, eso es para el mundo. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Todo nos sirve a nosotros. Amén. Veamos lo que dice el libro de Isaías. Capítulo 1, verso 3. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Sigamos leyendo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Es dura la palabra del Señor. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida. Ojo que está hablando de aquellos que están viviendo en pecado. ¿Sí? Está hablando de aquellos que están viviendo en pecado. No lo tome como el pueblo que estaba en aquel tiempo. El Señor se lo está diciendo a aquellos que estaban en pecado y que están en pecado. Dura es la palabra del Señor. Dice: hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, siguen en lo mismo. No hay perdón, no hay ese arrepentimiento. La llaga sigue ahí estando expuesta. No están ni vendadas, dice, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida. No solamente la tierra a nivel general. Recordemos que la tierra también habla de nosotros. Nuestro corazón. Es como que le dijera, su corazón está destruido. Vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestras tierras delante de vosotros. Comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos. No digamos que no. Si no estuviera Dios, si no estuviera el Espíritu Santo en nosotros,
fuéramos iguales o peores que Sodoma y Gomorra. Dice, y semejantes a Gomorra. Y mire lo que sigue diciendo con un prefacio. Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? En aquel tiempo los sacrificios eran literales. En este tiempo el sacrificio vivo es la oración, la lectura, salir a predicar, salir a ayunar, hacer vigilia. Y el Señor dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud? No está hablando de que hicieron un solo sacrificio, sino multitudes de sacrificios. No importa cuánto hagamos, si nuestro interior está destruido. ¿Y qué sigue diciendo? Hastiado estoy de holocaustos de carneros. En ese tiempo era literal. Ahora el sacrificio es un sacrificio vivo. Pero si en el interior estamos mal, el Señor dice, hastiado estoy. Es dura la palabra del Señor, pero hay que leerla tal y como está escrita. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Todo se resume en apariencia. Van a hollar, dice la Biblia, o sea, van hipócritamente a presentarme sus sacrificios, cuando su llaga, o sea, su pecado sigue expuesto, no lo has vendado, no te has arrepentido. Y ahí vamos y nos acercamos delante de Dios. A eso se refiere. Y dice el verso 13, son iniquidad. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Es dura la palabra del Señor. Pero así como nos da duro cuando estamos mal, cuando pensamos que estamos dando frutos del Espíritu Santo, pero ciertamente el interior no está bien. El árbol no está dando la esencia que tiene que dar. El Señor nos da duro en su palabra. No es que porque somos hijos de Dios, no es que porque estamos predicando, no es que porque estamos orando. La palabra de Dios es para todos. Siervos, para salmistas, para profetas, para maestros, para pastores. La palabra de Dios es para todos, todos nosotros, sin excepciones. No que yo soy el hijo de Dios, yo predico bonito, yo canto bonito, yo entono bonito, yo pastoreo increíblemente. Delante de Dios todos somos iguales. Porque ¿saben qué va a mirar Él? Este corazón. Amén. Pero así como Dios nos da duro, también nos da la respuesta. El verso 16, ¿qué dice? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. La Biblia nos dice que dejemos de hacer lo malo. Y nos dice, lavaos y limpiaos.
¿Cómo nos vamos a lavar y nos vamos a limpiar de nuestros pecados? Con la oración, con el estudio de su palabra, con congregarnos en la iglesia, con venir aún a la escuela dominical, que ya mismo vamos a ver la importancia de la escuela dominical para que nosotros demos frutos espirituales. Porque ese me imagino yo que es nuestro objetivo estando aquí en la iglesia de Dios. Dar frutos espirituales. Y eso queremos venir a aprender. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Y frutos donde no es gloriado el hombre, sino, ¿quién dice la Biblia? Dios. Así dice la palabra del Señor. Así dice la palabra del Señor. Que de aquellos frutos, ¿quién va a ser gloriado? Dios. Y si nosotros estamos aquí, es porque hemos venido a buscar ¿a quién? A Dios. A Dios. Si usted está aquí es porque usted vino a buscar a Dios. Si usted ama a sus hijos, ¿dónde los va a traer? A la iglesia santa del Señor. No para obligarlos, sino para que usted le inculque el temor de Dios. Benditos sean los maestros de las escuelas dominicales. Y no gloriando a nadie. A nivel general, benditos sean los maestros de escuela dominical. ¿Saben por qué? Porque no todas las iglesias dan enseñanza. No en todas las iglesias hay enseñanza sobre la palabra de Dios y de cómo tenemos que dar esos frutos. La Biblia me dice que tengo que dar frutos, pero yo tengo que estudiar cómo dar esos frutos. Y eso no lo voy a obtener estudiando solo en mi casa. Ya vamos a ver después por qué. Y nos sigue dando una respuesta en Isaías capítulo 1, verso 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué preciosa es la palabra del Señor. Primero nos dio duro. Primero dio duro atacando aquel pecado que estábamos cometiendo. Pero no porque nosotros le caigamos mal a Dios. Dice la Biblia, dice la Escritura, que el Padre al Hijo que ama, corrige. Amén. El Padre al Hijo que ama, corrige. Y a veces, ¿cómo corrige Dios? ¿Usted se ha puesto a analizar eso? La corrección de Dios no solamente está en que a usted le va a caer una enfermedad, en que a su hijo le va a pasar algo, porque a veces pensamos que esa es la corrección de Dios. Me va a dejar sin dinero. A veces el aviso del Señor llega antes del ay, ay, ay. ¿Y sabe qué va a usar Dios si no le habla audiblemente? ¿A quién cree usted que va a utilizar? Al pastor de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a los maestros de la escuela dominical. Ahí va a tomar Dios esa manera de que ellos reprenden, esa manera en que le dicen, eso no está bien, no es para daño nuestro, no es porque se me está cargando el pastor, el maestro se me está cargando.
es porque Dios utiliza a los hombres santos del Señor para reprendernos a nosotros. Dice la palabra del Señor: exhortaos los unos a los otros. Si dice eso la Biblia, ¿por qué no me puede llamar la atención el que quizás tiene menos años que yo en el Evangelio? ¿Y si lo tomó Dios? ¿Y si Dios lo está usando? Es mejor escuchar, porque después viene el lamento. Amén. Démosle una fuerte ofrenda de aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esta es una de las respuestas. Y el por qué a veces la misma Iglesia Santa del Señor no tiene un cambio verdadero. Usted ve que se da cuenta que estuvo en un pecado, o ha dejado de orar, ha dejado de estudiar, y usted se anima cuando viene a la iglesia. Gloria a Dios, dice. Lo toca la palabra, lo toca la alabanza, porque ahí Dios está operando en la iglesia. En la alabanza, ahí está el Espíritu Santo tocando y llevándose todo lo malo. En la enseñanza, lo mismo. Pero usted dice: he hecho lo malo, me arrepentí, y luego de unos días o luego de un mes volví a cometer lo mismo. ¿Qué pasó, Señor? Hay muchos puntos que pueden estar fallando ahí. El primero que tenemos que analizar es que no está habiendo un cambio genuino del Espíritu Santo. No está habiendo esa respuesta que nos da en Isaías 1:18, que dice los dos versos: lavaos y limpiaos. No está viendo esa limpieza. ¿Cómo usted se va a limpiar? Haciendo los ejercicios espirituales, congregándose en la iglesia santa del Señor, realizando oración en privado, porque en la oración en privado es cuando se mueve el Espíritu Santo, y como usted está en intimidad, viene lo que dice en el libro de Romanos, esos gemidos indecibles, ese fuego del Espíritu Santo que comienza a limpiarlo a usted desde adentro. Todo lo que estemos haciendo mal, pero tiene que haber parte nuestra voluntad. Tenemos que estar dando de nosotros, y en la oración tenemos que ser sinceros. Tenemos que ser sinceros delante de Dios. A veces somos sinceros, perdón que lo diga, a medias. Si usted hizo algo indebido, en la oración solo le dice a Dios: Dios, hice esto, ayúdame a cambiar. Dios, hice lo de acá, ayúdame a cambiar. Pero no se dice toda la parte. Entro en oración, ahí en el aposento donde usted tenga. Señor, el día de hoy el hermano de aquí, la hermana de allá, me dijeron esto y esto. Me miraron mal, no me saludaron, todo lo que le hayan podido hacer. Y usted le dice: Señor, ayúdame a perdonarlos. Tengo que perdonarlos porque así dice su palabra. Pero hasta ahí llega su oración, o su arrepentimiento, o su confesión a medias. ¿Por qué no le dice el Señor: Señor, yo lo perdono, yo lo quiero perdonar, pero también quiero con una patata mandarlo a la luna por lo que me dijo, por lo que hizo? Quizás percollarlo con papel higiénico. Ese sentimiento es el que tenemos que decir. Parece gracioso, ¿verdad? Pero esa es la verdad.
A veces tenemos algo contra el hermano, algo contra la hermana. Y no porque tengamos así días. Quizás algo usted vio en un momento, usted pensó que lo miró mal. Porque yo siempre he dicho, ¿por qué no se acerca y le pregunta si es así? Amén. Pero digamos que usted se sintió mal por lo que dijo o hizo. Sea sincero con Dios. Dios, Padre amado, es que le tengo un coraje a este hermano. Ayúdeme, Señor. A veces quisiera, no sé, yo verlo y no lo soporto, no la soporto, me cae mal, Padre. No me miren con esa cara de que, uy, no, mi hermano, ¿cómo le voy a decir yo eso a Dios? ¿Qué va a decir Dios de mí? ¿Cómo voy a entrar en mi aposento y decirle, me cae mal ese hermano, me da coraje cuando lo veo? No, eso no es de Dios. Dios nos conoce. Dios nos conoce. ¿Qué podemos ocultarle a Dios? Quizás los gestos podamos ocultarlo en la iglesia. A ver, mi hermano, Dios bendiga, mi hermano, ¿cómo está? Y por dentro, como quisiera que ese hermano ya se vaya de aquí, que termine el culto y que se vaya ese hermano. Yo me voy rapidito porque después ese hermano me viene a hablar a mí, no quiero hablarle a ese varón. Eso no puede haber en nosotros. Esa sinceridad tiene que haber en nuestra oración. Amén. Esa sinceridad tiene que haber en nuestra oración. Padre, yo estoy teniendo esto. Mira eso que está empezando a nacer en mi corazón. Aún yo lo he tenido. También contra alguien que ni siquiera conozco. Una vez no me había percatado y estaba teniendo como, ¿cómo les podría decir? Sin que lo tomen a mal, como un fastidio. Que no podía ni escuchar su nombre a veces. Que no me daba cuenta y me cambiaba algo en mí. Hasta que un día me tocó predicar en un aire libre. Yo llevaba mi prédica bonita, ya la tenía hechecita, preparada, porque también en los aires libres hay que preparar enseñanza, ¿amén? No solamente es lo mismo y lo mismo, Dios da más cada vez. Pero yo estaba ahí y siento que no tengo que dar ese tema. La palabra, Dios mismo me lleva a un verso en la Biblia. Hermano, yo comienzo a predicar en el aire libre y todo lo que decía de la A a la Z era para mí. ¿Estás teniendo esto? Y me acordaba que yo veía y yo decía, ¿cómo es eso? Señor, yo estoy viendo el hermano. Y es verdad, yo estoy teniendo eso. Pero así usó Dios. De esa manera Dios usó para que yo me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Y eso no puede haber en nosotros. Corra en ese momento a pedir perdón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia aquí en el libro de Isaías? En el verso 18. Venid luego. Apresúrate. No tardes. No demores. Ya sé que pecaste, ya sé que hiciste mal. Corre a mis pies. Así dice Jehová. Amén. Antes que comience a tener pensamientos impuros y el enemigo se tome de eso para hacer la obra en usted. Y la obra del enemigo no es nada buena. Así nos dice que vengamos a Él y nos alejemos de lo malo. No nos dice aléjese, deje de congregarse, deje de venir a la escuela dominical, deje de hacer la actividad. No dice eso. Dice corre, apresúrate, ven luego. Y arrepiéntete, dice Jehová. Amén.
Dice, y estemos a cuenta. ¿Cómo vamos a estar a cuenta delante de Dios? Con el perdón de Jehová. No hay otra manera de estar a cuentas con Dios. No hay otra manera de estar a cuentas con el Padre, si no es con su perdón. Amén. Todo esto tenemos que percatarnos y darnos cuenta. Hablemos con nuestro Dios siempre. Meditemos siempre todas las cosas. Amén. No nos quedemos en algo. Si le dicen algo a usted y usted está seguro que no es así, diga que no, pero también examínese. Examínese. Si le dicen algo a usted y usted sabe que no es así, va a decir que no es así. Pero quizás llegue a su casa y me dice, Señor, yo estoy seguro que no es así, Jehová, porque eso no hay en mi corazón. Pero ayúdame a ver si quizás mi hermano está viendo algún gesto de mí. Si quizás mi hermano está viendo algo que a él no le está agradando. Ayúdame a ver si quizás mis gestos están mal. Alguna palabra que estoy diciendo está mal. Y ahí examinémonos nosotros mismos. Amén. Que Dios va a estar ahí para con nosotros. Pero todas estas cosas se aprenden. Nadie nace sabiendo todo. Todas estas cosas se aprenden. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 15. Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí viene el texto muy conocido por todos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero veamos esas partes esenciales. Segunda de Timoteo 3:15 inicia diciendo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Está hablando de una enseñanza. Está hablando de que desde la niñez empezamos a conocer la palabra de Dios. Amén. Antes de entrar al verso de toda la escritura es inspirada por Dios, que ese es el porqué, está esta parte que desde la niñez hemos sabido las sagradas escrituras. Por eso cuán importante es que dejemos venir a los niños a la escuela dominical. Que dice la Biblia que de los tales es el reino de Él. Amén. Esa es la importancia. Esa es la importancia de irnos preparando desde niños. Si quizás nosotros no tuvimos esa oportunidad de desde pequeñitos ser instruidos en la palabra, yo gracias a Dios sí lo tuve. Pero si quizás como padres no tuvimos esa opción, esa ventaja, por decirlo así, permitamos que nuestros niños vengan a la escuela dominical. No es lo mismo enseñarle a un niño nosotros mismos, que va a aprender, lo va a hacer, sí lo va a hacer. Que va a saber eso que le estamos enseñando, sí lo va a aprender. Pero cuán importante es la escuela dominical. Y vamos a ver por qué. Efesios capítulo 11. Efesios capítulo 4, perdón. Ya vamos terminando. No se me vaya a desesperar. Se goza, mi amado hermano. Se goza. Gloria sea Jehová. Efesios capítulo 4, verso 11.
¿Qué dice la Biblia? Y Él mismo, ¿quién? Dios. Constituyó a unos apóstoles, que ya sabemos que no hay en este tiempo, porque tienen que ser testigos oculares de nuestro Señor Jesús. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores. ¿Y qué dice? Maestros. Si yo ya tengo eso de enseñarle a mis hijos en mi casa, en el hogar, entonces Dios no tuvo que haber constituido maestros. No había entonces necesidad de que Dios constituyera maestros. ¿Sabe qué es constituir? Cuando Dios prepara, cuando Dios va dando el crecimiento y el rema de lo alto viene, aún la dirección de Dios viene. Es importante que dejemos venir a los niños a la escuela dominical, para que aprendamos a través de la palabra que es viva, a nosotros ser esa esencia, como ese árbol que si usted huele la hoja de limón, usted va a saber que es de limón. Que no nos conozcan solamente porque estamos aquí en la iglesia. Dice la Biblia, por los frutos los conoceré. Pero ¿qué dice el libro de Génesis capítulo 1? El verso que leímos. Que aún el fruto debe contener la semilla misma de él. ¿De quién? Del árbol. ¿Cuál es la esencia de nuestro árbol para dar frutos? El Espíritu Santo. ¿Y todo eso cómo lo vamos adquiriendo? Poco a poco. Creciendo. Nadie me puede decir que ya llegó a la estatura del varón perfecto. Pastores que hayan estado 60, 80 años, 1000 años más que Tutankamón, todavía les falta. No porque sean pequeñitos o sean menos, no, sino porque Dios cada día tiene más para nosotros. Esa es la sabiduría inagotable de nuestro Dios. Amén. Y gloria a Dios que aquí no solamente hay escuela dominical para niños. Podemos venir también a la escuela dominical para adultos, a ser instruidos. Lo que yo les di es solamente lo superficial. Pero si usted quiere conocer la esencia, cómo se forma, cómo comienza la parte interna a afectar el tronco, la raíz, las ramas, las hojas, y dar ese fruto verdadero, que en su fruto contenga la semilla que va a seguir sembrando y dando más árboles. Eso lo va a hallar en la escuela dominical. Porque por eso el Señor dice que Él constituyó a maestros. Y el verso 12, que no lo hemos leído aún, da la respuesta. A fin, o sea, con el objetivo, con la mira, con la intención de perfeccionar, de limpiarlos, de purificarlos, de lavarlos completamente, de quitar toda mancha, toda arruga, a los santos, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han aceptado a Jesús en su corazón, a la iglesia santa del Señor, para la obra del ministerio y para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. He ahí la importancia por la cual nosotros tenemos que congregarnos y asistir a la escuela dominical, para que nosotros no hagamos un salto y nos traspasemos todo lo que el Señor quería enseñarnos. Por eso muchos se apartan, porque no viven el proceso. Aún un pastor, si se sienta en una escuela dominical, yo le garantizo que va a aprender. Así el tema sea algo que ella conozca, va a aprender algún gesto, alguna forma, algún acto, alguna manera de enseñar.
que es Dios quien va a permitir. No dejemos de congregarnos, no dejemos de asistir a la escuela dominical, porque el objetivo de Dios es perfeccionarnos para que nosotros demos esos frutos dignos de arrepentimiento y que contengan, ¿qué cosa? Esa semilla que es la esencia misma. ¿Para qué? No para que quede ahí, para que siga dando y siga sembrando, siga floreciendo y siga dando fruto. Dele esa fuerte ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Señor bendiga la escuela dominical a nivel general. Amén. Porque es de mucha bendición y de mucho nutriente para nosotros. Pongámonos de pie. Gloria sea al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, Señor amado, gracias Jehová por su palabra, Señor. Palabra que ha sido expuesta, Padre, su palabra que ha hablado a nuestras vidas. Ayúdenos, Jehová, a que en nuestra oración nosotros seamos sinceros, Padre amado. Que si hay algo en nosotros que está estorbando, sea usted, Señor, en nuestras vidas. Sea usted ayudándonos, limpiándonos, cambiándonos. Denos fuerzas, Padre, porque nosotros solos no podemos. Denos fuerza para seguir adelante. Denos, Padre amado, esa llenura. Denos, Señor, el querer como el hacer. Ayúdenos a ser hacedores de su palabra. Ayúdenos a congregarnos, Padre amado, cada día que haya culto, Jehová. A no dejarnos de congregar como muchos tienen por costumbre. Ayúdenos a ser esforzados y valientes, porque nosotros solos no podemos. Necesitamos de usted. Necesitamos de usted, Padre, para seguir avanzando. Ayúdenos, Señor, a dar esos frutos dignos de arrepentimiento, esos frutos que contengan esa semilla para que se siga derramando y siga prosperando su palabra, el ministerio. Señor bendito, en sus manos estamos. Gracias, Señor. Gracias por su palabra, Jehová. Ayúdenos a seguir firmes aquí en la escuela dominical. Que usted bendiga, Padre amado, a cada uno de los maestros de la escuela dominical. Padre bendito, derrame sobre ellos sabiduría, conocimiento, ciencia de lo alto, para que sea usted a través de ellos, instruyendo a los niños, al futuro, Padre bendito, al reino, Señor eterno, y aún a nuestras propias vidas, Jehová. Ayúdenos, Padre. Gracias por todo, Señor. Le damos las gracias al Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Amén. Gloria sea al grande Jehová. Dejamos a nuestra hermana en la dirección. Gloria a Dios. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar para despedir este precioso culto a nuestro Dios. Bendito Rey y buen Padre Celestial, mi Dios amado, cuán agradecido y cuán gozosos estamos, Dios mío, en este día, Señor. Que sea usted bendiciendo, mi Dios amado, la escuela dominical, Señor bendito. Aún bendice la vida de nuestro hermano Ismael Yagual, Señor bendito. Que sea usted dándole sabiduría y ciencia, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Esa palabra que es refrigerio para nuestras vidas, Dios mío. Ese maná fresco, Señor amado, que necesitamos cada día, Señor bendito. Dios mío, vamos a salir de este lugar, Señor, más de tu presencia, Señor amado. Se esté guardando y cuidando nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de Dios amado Jesucristo te agradecemos, Señor. Amén y amén. La iglesia del Señor.